cómo empieza esa evolución al Museo del Juguete Antiguo. Bueno, realmente mi abuelo llega en 1920, primero a Mazatlán, Sinaloa, ahí ¿Okay? llegaba el barco desde Japón. Era una travesía enorme, eran más de 38 días en barco, a veces más, a veces un poquito menos. El barco incluso tenía morgue porque pues, había gente que no aguantaba el viaje, o sea, había gente que pues, a la mitad del Wow. viaje se moría, o agarraba alguna infección, algo ahí, alguna enfermedad. Entonces, realmente era una aventura, ¿no? En ese momento. Mi abuelo, Japón estaba en ese momento dividido por castas, entonces, afortunadamente, mi abuelo, bueno, eran una casta acomodada, se puede decir, tenían los cultivos de arroz, en ese momento el arroz casi, bueno, hasta antes de la época Edo, pues era hasta una moneda de cambio, ¿no? Era con lo que uno empezaba a comercializar, ¿no? Decía, te doy 30 bultos de arroz. 30 bultos significaban que, por ejemplo, 30 meses ibas a tener comida, ¿no? Porque Wow. eran estos como, no eran costales, pero eran de paja. Entonces, Ujú, ujú. si ya te pagaban en esos costales, pues al menos hacías tus Tus cuentas y ya cuentas. decías, ah, bueno, ya tengo para comer un año o lo que sea, ¿no? Entonces, mi abuelo, en ese espíritu aventurero, un tío bisabuelo ya vivía aquí en Mazatlán, le dice, vente a México, mi abuelo llega, se enamora de México, vive 3 años en Mazatlán, feliz, con mi tío bisabuelo, le ayudaba ahí con el hospital, pusieron también una tienda de bicicletas japonesas, y mi abuelo dice, no, yo tengo que vivir aquí en México, entonces se regresa a Japón. En ese momento también era un poco más tradicionalista la cultura del matrimonio en Japón, entonces pues te presentaban tal cual, los papás un poco medio se ponían de Ujú, acuerdo de ujú, que ujú. nuestros hijos tuvieron una educación similar, tuvieron pues un mismo estatus socioeconómico, no sé cómo decirlo, Ujú, así era un ujú. poco en Japón, y pues hacían el match, ¿no? Y mi abuelo se casa con mi abuelita, se vienen aquí a México nuevamente, pero llega a Mazatlán, mi abuelita, a pesar de que vivía en Japón y hace un calor tremendo, dice, no aguanto el calor de Mazatlán y pues vamos a vivir a la Ciudad de México, a emprender. Entonces vienen a la Ciudad de México y se establecen aquí justo donde estamos, bueno, no donde estamos hoy, aquí en Eje Central, pero pues bueno, Ujú. sí, aquí en la esquina, por decir así. Muy cerquita. Exacto, aquí pues, a 50 metros, en Eje Central, en esa época se llamaba Niño Perdido, le compran la tienda a un español que venía de Valladolid, por eso los primeros años la tienda de mis abuelos se llamaba Valladolid, y ahí es donde empiezan a importar todos los productos japoneses, Okay. pues ya posteriormente, primero con algunos elementos básicos como la soya, el ajinomoto, el arroz, el alga, el vinagre, muchos de esos insumos para la comida que en esa época no había nadie conocía, olvídate el sushi, olvídate Ujú, todo ujú. eso, olvídate, nadie conocía eso. Incluso muchas veces pensamos que fueron pues, demasiado visionarios y se adelantaron 3 años, 30 años, ¿no? O sea, porque la verdad es que el boom del sushi pues, ya viene en los 90, ¿no? Claro. Con los otras, las franquicias y todo eso. Entonces, bueno, mi abuelo también empieza a importar tecnología casera, obviamente, pues termina la guerra en 1945 y mi abuelo sigue importando pues radios, alajeros, pues para el polvo de maquillaje, cigarreras y bueno, toda esta tecnología casera que empieza a producir Japón, porque pues, obviamente les prohíben hacer armamento y maquinaria Ujú. pesada por lo de la guerra. Entonces, bueno, años después los alemanes, los japoneses se convertirían en los reyes de los coches, de las cámaras, Ujú. justamente porque pues, son sociedades que tienen un espíritu combativo muy fuerte, ¿no? Entonces, mi abuelo empieza a importar esas cosas y parte de esos juguetes también, que ya empezaba Japón a producir estos juguetes, los robots, esto que mencionas justo de tu visita que te impactó, un Ujú. poco los juguetes japoneses, esos son los que empieza a guardar poco a poco en mi padre y a partir de eso se empieza a crear esta colección que bueno, tiene al día de hoy más de 5 millones de piezas, que es considerada la más grande del mundo por una sola Wow. persona. En la exhibición como tal son 7 salas y tenemos 55,000 piezas
que bueno, ahorita tenemos pues la colección de Harry Potter, tenemos una de Snoopy, otra de Cantinflas, la más grande de Barbie con más de 5,000 muñecas, Ujú. y bueno, tenemos una colección muy alta de avalanchas también en exhibición. Entonces realmente también vamos rotando las colecciones poco a poco. Cuando todo esto no existía, el museo no existía, el arte urbano no existía. En el 2006 aproximadamente, mi padre se enferma de una muy grave, de una bacteria que hasta el día de hoy pues no sabemos ni cómo Lo la contrajo, tuvo, ¿no? pero Ujú. la contrajo. Entonces, en ese momento, cuando está muy cerca de morir, incluso pues casi vino hasta el padrecito a darle los santos óleos. O sea, realmente ya nosotros también ya nos habíamos un poco resignado. Y afortunadamente mi papá logra salir adelante con unos estudios que le hicieron en Estados Unidos, logra salir adelante, y en ese momento, en esa visión que tiene, pues también yo creo que estaba en el limbo, una catarsis de la vida. Él dice, si yo me muero, mis hijos no van a saber ni qué hacer con esta colección, porque en ese momento eran nada más bodegas llenas de objetos, de cosas. No existía el museo como tal, no existía ni siquiera una intención de compartir la colección, simplemente era la colección, el hobby de mi papá, con mucha disciplina, porque cada pieza está catalogada, tenía un orden específico, sabía quién se la compró, cuánto le costó, no se gastaba más de lo demás, o sea, con una disciplina muy seria para coleccionar, pero pues sin pies ni cabeza, ¿no? Simplemente ahí Claro. guardadas en una duda, ¿no? Te digo, cuando él está muy cerca de fallecer es cuando dice, tengo que compartir la colección, y es cuando empezamos a compartir la colección. Entonces, realmente es un poco incierto tal cual el inicio del museo, pero en el 2006, 2007, mi papá empieza a compartir la primera sala del museo. Era aportación voluntaria, o sea, podías llegar y decir, no quiero dar nada, o quiero dar 5 pesos, 10 Claro. pesos, y teníamos la primera sala, ¿no? Y ahí empieza a poner algunas de sus chacharitas, como él le llamaba, algunas de sus antigüedades. De repente empieza a venir la gente, empieza a correr la voz, empieza a venir la gente. De repente un día la CEP nos pone como Museo del Juguete